quién? Anaheim. Y nos conectamos. ¿Cómo está, querida gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier parte del mundo, según nos vean, conforme los usos horarios, le mandamos un saludo especial. Hoy un mensaje que estoy seguro que nos va a tocar lo profundo del corazón. Antes te quiero mostrar lo que River está haciendo. Gracias por conectarse, gracias por sembrar, gracias a toda la gente que envía sus donaciones, sus ofrendas de todas partes del mundo durante toda la semana. Te quiero mostrar la historia de Diego y su esposa Oriana. Me encantó, la guardamos especialmente para hoy. Son originarios de Perú. Ellos son peruanos y vinieron a este país buscando ayuda para la chiquitita, que la vamos a conocer ahora, que se llama Luciana. Luciana, cuando nació, le declararon un trastorno metabólico de origen genético. Tiene un nombre complejo que no quiero meter la pata y decirlo mal, pero tiene un trastorno metabólico importante, poco frecuente. Los chiquitos que son detectados con este síndrome pierden ciertas habilidades para caminar, para hablar, para correr, para respirar incluso, y le dan un tiempo de vida muy cortito. O sea, no hay esperanza de que llegue a la vida adulta. La mayoría de los chiquitos que tienen este síndrome no pasan de la adolescencia. Imagínate los papás viviendo con esta cruz, viendo a tu chiquitito sabiendo que nunca vas a llevarla a ella del brazo en un altar, que nunca vas a verla graduarse, ni sacar su licencia para conducir. Bueno, nosotros no podemos necesariamente prometerle de que la nena va a vivir, más de orar y pedirle a Dios que Dios, que es el dueño de la vida, le extienda sus años. Pero fuimos y dijimos, aunque sea le vamos a mejorar la calidad de vida, le llevamos todos los muebles a estrenar, la decoramos, le limpiamos, le ordenamos su casa para que los papis y la pequeñita Luciana tengan una mejor calidad de vida. Los papis ya se lloraron todos. Ellos decían, nosotros ya no tenemos más lágrimas, ya nos lloramos todo lo que había que llorar. Pero este día que vamos a ver ahora fue como una tregua, un momento de frescura en medio de tanta aflicción. Esto es River Lighthouse. Mira. Y esa es tu semilla, ese es tu siembra, no solo las de aquí los que estamos en casa, sino de cualquier parte del mundo. Y digo, uno no puede ponerse a pensar si creen lo mismo que nosotros, si son la misma religión, de qué país, en qué confiesan. Uno tiene que simplemente dar, y cuando uno da, cuando uno siembra sin mirar, la Biblia dice que uno es como que le da al Señor, como que le presta al Señor. Así que creo que eso nos da una conexión maravillosa. Gracias por sembrar. Gracias, gente, y a toda la gente de todo el mundo por sembrar, por ser tan maravillosos. Muy bien. ¿Estamos listos? Diga conmigo, estoy listo. Así es. Esta semana yo leía un estudio que decía, un estudio serio, que decía que aquellos que alguna vez lidiamos con la ansiedad, existe una palabra que nos puede atormentar, y esa palabra es podría. Nuestro mayor temor es la amenaza de lo que podría ocurrir, pero que en realidad es un temor ficticio, no ocurre. El temor siempre circula en el campo de la posibilidad, por eso es más nefasto. O incluso circula por el campo de la imposibilidad, porque el temor también es el tirano de la imaginación. Pasamos gran parte de la vida preocupándonos por cosas que realmente nunca van a ocurrir. Y eso es lo peor, que el temor nefasto de que algo está mal está rondando siempre alrededor nuestro y no sabemos por qué. Esa sensación de decir, ¿por qué siempre estoy preocupado si no tengo por qué? En el debe y el haber de mi vida, todo está medianamente bien. Sin embargo, hay algo que a veces nos envuelve como una nube, una preocupación. Si alguna vez batallaste contra el temor, no estás solo. El temor no respeta ni estudios académicos, mucho menos estratos sociales. Golpea al débil, al poderoso, atormenta al pobre, al rico, al viejo, al joven, hasta incluso los que parecen tenerlo todo, las celebridades, los grandes líderes, los políticos, confiesan tener una amplia variedad de fobias, de temores, que uno pensaría, bueno, la fobia capaz que, o el temor es patrimonio de los que viven en condiciones paupérrimas. Uno no se imagina que el temor también vive en Beverly Hills, o que el temor puede vivir en barrios privados, de élite, pero sin embargo el temor hace su residencia en todos los corazones. Jennifer Aniston, por ejemplo, y Whoopi Goldberg, que son famosísimas actrices, tienen aerofobia. No pueden subirse a ningún avión y ambas confesaron que perdieron grandes contratos por eso, porque no han podido muchas veces trasladar
la filmación donde ellas viven. Entonces perdieron grandes contratos millonarios porque no pueden subirse a un avión. No es que tienen miedo, pero lo logran vencer. No, literalmente decidieron nunca más volar. La cantante Barbra Streisand, o Barbra Streisand, como se dirá, yo lo digo con mi inglés, obviamente, de Gran Bretaña. Ustedes hablan el inglés básico de acá. En 1967 está cantando una canción en un gran concierto en el Central Park, en Manhattan. Se le olvida la letra, cosa que le puede pasar a cualquier cantante o intérprete. Y ella dejó el escenario con miedo por muchos años. Estoy hablando de 1967. No fue hasta 1994, 27 años después, que ella volvió a cantar. Se atrevió a ofrecer otro concierto. El miedo la paralizaba, el miedo a olvidarse la letra. Hay cientos de sistemas y técnicas para no olvidarse la letra, pero ella el miedo le paralizó la carrera, la frizó. El gran torero colombiano. ¿Hay colombianos acá en casa, sí o no? El gran torero colombiano César Rincón. Pues que hubo, parce. César Rincón siempre tuvo pánico a los ratones. Es increíble que podía estar en la arena con un toro que pesa toneladas, pero no aguantaba estar en presencia de un roedor que pesa menos que sus botines. Pero así son las fobias. Alejandro Fernández, que cuando buscamos la fotografía decíamos, ¿es él o es el Chente? Es él. Porque esto pasa con los varones. No es como las mujeres que dicen, me voy a ir dejando los reflejitos de a poco. Los varones un día decimos, ¡basta! Y de un día para otro aparecemos blanco como la nieve. Le tiene pánico a las cucarachas. Y ustedes dicen, todos le tenemos pánico a las cucarachas. No, él ha suspendido conciertos por encontrar una cucaracha muerta en su camerino. La fobia es tal que no puede cantar, se le cierra la garganta. Salma Hayek no puede ver las serpientes ni en fotografías. Tan solo en verla en una foto, ese día no puede actuar, ni salir de su motorhome, ni hacer nada de lo que tenga que hacer. Shakira. Shakira. Tiene pánico a la muerte. Y todos dicen, bueno, la mayoría se pregunta qué hay más allá. Sí, pero ella no puede oír las palabras funeral, ataúd, panteón, cadáver, entierro. Literalmente se brota. Y de hace unos meses también se brota cuando escucha Gerard Piqué. Así funcionan las fobias. Sin discriminación y muchas veces sin explicación o razón. Lo único que sabemos que en alguna medida todos sufrimos de algún tipo de temor y necesitamos superarlo. Johnny Depp, el actor que protagonizó las películas más taquilleras, Charlie, la fábrica de chocolate, Los Piratas del Caribe, confesó que tiene terror a los payasos, que es algo que viene de la infancia. Sufre de lo que llama coulrofobia, que si ve un payaso se descompone de miedo. Y le tiene temor también desde hace unos meses a cualquier persona que se llame Amber. También le tiene mucho temor. Michael Jackson le atormentaba la contaminación, las infecciones, las enfermedades. Afortunadamente no alcanzó para vivir la pandemia. No conoció el COVID. Y no obstante, la celebridad con más fobias, Woody Allen, le tiene miedo a los insectos, a la luz del sol, a los perros, a los venados, a los colores brillantes, a los niños, a las alturas, a las habitaciones pequeñas, a las multitudes, al cáncer y a las suegras, que la compartimos entre todos. Casi es una pentafobia, miedo a todo. Y la gente famosa del pasado no era muy distinta. George Washington le aterraba que lo enterraran vivo. Era su terror más grande porque tuvo un episodio de claustrofobia y él decía que su peor pesadilla era descubrir que estaba en un ataúd y todavía con vida. Richard Nixon le tenía terror a los hospitales. Ni siquiera podía ir a visitar un ser querido que estuviese internado. Napoleón Bonaparte, el genio militar y político, le temía a los gatos. El hombre que quería conquistar el mundo entero se deshacía cuando estaba ante un felino. El renombrado padre de la psiquiatría, Sigmund Freud, que descubrió cómo funcionan nuestras emociones, o gran parte de las emociones, le tenía terror a viajar en tren. Sufría de este trastorno de pánico en el preciso momento que estaba elaborando los famosos escritos sobre la neurosis de la ansiedad. Abraham Lincoln
vivía en un estado depresivo casi constante debido a su gran lucha contra el temor. Y cuando le preguntaban, señor presidente, ¿a qué le tiene miedo? Él decía, a casi todo, a casi todo. El gran científico Isaac Newton le tenía tanto temor a la crítica, y eso que no existían las redes sociales, se hubiese muerto con Twitter. Pero le tenía tanto miedo a la crítica de sus colegas que tardaba demasiado en publicar sus descubrimientos. No obstante, eran descubrimientos que cambiarían el rumbo de muchas cosas en el campo de la ciencia. El genial dramaturgo Tennessee Williams vivía con una timidez que lo paralizaba, sufría de insomnio, de claustrofobia, y algunos temores nos atacan, como a esta gente, toda la vida, otros momentáneamente. Pero a mí lo que más me preocupa son los temores que no se van. Una persona con temor a las alturas puede sentir pánico cuando entra a un elevador de vidrio que sube 20 pisos por el vestíbulo de un hotel, pero el temor termina cuando sale al pasillo de ese mismo hotel. Pero después hay otros temores que se enquistan, como el fracaso, el miedo a la soledad, al rechazo, al desastre inminente, a contraer una enfermedad grave, a que a nuestros hijos les pase algo. Y son temores que están enclaustrados en la mente, que permanecen ahí, que no se resuelve diciendo, no subo a un avión y ya. Me pierdo el placer de viajar o de volar, o el privilegio de trasladarme a otro país. Hay cosas que no se pueden erradicar, como evito los elevadores. Y esos temores se pueden describir con lo que los lingüistas llaman un gran rango semántico de palabras, que incluyen miedo, preocupación, ansiedad, intimidación, perturbación, intranquilidad, temor, angustia. Por eso uno no puede tomar en poco cuando alguien tiene ataques de pánico y uno que ve de afuera objetivamente dice, no puedo creer que se te cierre el pecho simplemente por una cucaracha. Pero a veces es difícil saber exactamente qué palabras describen lo que estamos sintiendo. Y cualquier término que usemos nos pueden suscitar respuestas tóxicas. Inmovilización, parálisis, pasividad, depresión, todo tipo de trastornos psicosomáticos. Por eso yo suelo preguntar, ¿a qué le tienes miedo? Porque todos le tenemos miedo a algo o a alguien. Pero hay algo peor, ¿qué es lo que nos inmoviliza? ¿Qué es lo que te roba la alegría, la felicidad, la esperanza? ¿Qué es lo que te quita el sueño noche tras noche? ¿Qué evita que tomes riesgos? ¿Qué evita que pierdas oportunidades, como en el caso de Whoopi Goldberg o de la Aniston, que no pueden ni siquiera firmar determinados contratos porque, qué sé yo, viven en Los Ángeles y tienen que grabar o filmar y rodar en Manhattan? Entonces, yo he descubierto que todos le tenemos miedo a algo. El miedo hace la fila en la seguridad, se pone en la fila de seguridad del aeropuerto. El miedo coloca los zapatos en el recipiente, los líquidos en una bolsa Ziploc y lleva en la mano el boarding pass. Y siente un malestar en el estómago mientras espera su turno para pasar por el detector de metales. Hay gente que tiene miedo, no son terroristas, no llevan armas, pero tienen miedo. Porque el miedo se está preguntando cuántos hongos habrá en el piso mientras que yo estoy descalzo. Se pregunta si acaso no nos mirarán como sospechosos esta vez. El miedo mira cómo los agentes de seguridad revisan a una viejita que la hacen pasar varias veces por el detector de rayos, que a lo mejor lo que le está haciendo sonar la alarma es la cadera de metacrilato que tiene la pobre. Pero no, el miedo nos va diciendo que quizás no se trate de una viejita inocente. Al fin y al cabo leímos que Al-Qaeda e ISIS también reclutan señoras grandes. Después de todo, Bin Laden tenía abuela. Entonces el miedo nos susurra que mejor que esa abuela no se suba a nuestro avión. Y si se sube a nuestro avión, la vamos a vigilar de cerca toda la noche hasta cuando se levante a hacer pis. Porque el miedo no nos deja razonar con sentido común. El miedo piensa que su hijo tiene que ponerse una bufanda. El pronóstico de hoy anuncia que la temperatura va a ser baja, que va a haber una helada. Ella sabe que es bueno que le diga al hijo que se ponga una bufanda, pero los adolescentes de 13 años odian dos cosas, o tres. Cambiarse las zapatillas, que cuando se las cambian, el olor que sale hace interferencias con la torre del aeropuerto. Llevar un paraguas y ponerse una bufanda.
Los adolescentes no usan bufanda, pero su hijo es propenso a las infecciones de garganta, a los dolores de oídos, así que se la coloca igual en su mochila la bufanda y el miedo le dirá a esa madre que su hijo va a regresar enfermo. Dios no condena nuestra inquietud legítima por nuestras responsabilidades. Dios no es que te condena porque eres una madre previsora o porque sospechas de la señora anciana que está delante tuyo en el avión. Pero sí no tolera o no está de acuerdo en que ese estado mental del mañana nos aleje la paz y nos vampirice las energías del hoy. Porque la ansiedad nos quita a Dios del futuro, lo quita de la ecuación, nos drena el presente, que es maravilloso, y nos hace enfrentar lo que viene con la incertidumbre de no tener fe, de que todo va a estar mal. Y nosotros nos olvidamos que vivimos dentro de la cápsula de tiempo, pero mientras que Dios, que nos formó y formó el tiempo, no vive dentro del pretérito o del pasado, presente y futuro. Dios ve el plano completo, nosotros no lo vemos. Y sabemos poco acerca del futuro, pero Dios lo sabe todo. Entonces, todos los acontecimientos de nuestra vida ocurren en dos marcos de tiempo, solo en dos, no en tres. Todo lo que nos pasa ocurre en dos marcos de tiempo, pasado y futuro. Usted dirá, no, el presente, sí, pero el presente es una fuga continua, es un momento infinitesimal que se convierte en pasado antes que logremos definirlo. Las cordobesas que están acá dirán, nos sacamos una foto. ¿Cuándo? En el pasado, ya está. No se la están sacando ahora. Pero fue hace poco, sí, pero ya es pasado, se perdió, se filtró. Y como nosotros vivimos en la cápsula del presente, de la hora, que en un minuto ya va a ser pasado, nos produce ansiedad el espectro del mañana. Pero a Dios no. Hay una genial película, argentina, por supuesto, si es genial es argentina. El día que ustedes hablen y sean mexicanos, digan que las mejores son mexicanas, ahora estoy yo acá. Son las argentinas, son las mejores. Dirigida por Sebastián Bonestein, que entrevisté hace algunos meses en CNN, y él hizo una película que se llama La suerte está echada. Y en ella hay un diálogo interesantísimo entre uno de los protagonistas, que interpreta a Gastón Pauls, aquel que hizo también de Luis Palau, y su maestro de tango. Él va a ver un maestro, un profesor de tango, y él le dice, maestro, yo quiero aprender a bailar tango. Y el maestro le dice, ¿y por qué? ¿Por qué ahora y no hace 3 meses o hace un año? Y él dice, porque me gusta una chica que baila tango. Y la quiero sacar a bailar una milonga. Pero cuando la veo me quedo paralizado porque yo no sé bailar tango. Esto le dice el muchacho al veterano profesor. Y el profesor le dice, decime, ¿vos sos de los que fluyen? ¿Ah? Si vos sos de los que fluyen, de los que empujan las cosas, o de los que fluyen, o sea, ¿vos empujás para que las cosas pasen? ¿O fluís con las cosas que pasan? El muchacho que no entiende nada dice, no, yo lo que quiero es bailar tango. Para ver si puedo salir con la flaca esta. Porque si la saco a bailar, a lo mejor pasa algo. Y entonces el profesor lo mira y le dice, mira, para mí, sea lo que sea, ya ocurrió. Esta mujer y vos ya están juntos, o no lo van a estar nunca. El muchacho se queda más absorto todavía. Le dice, mira, te lo grafico para que te quede más claro. Los domingos yo me paso enseñando baile acá en la academia. Y estoy todo el día encerrado. Así que nunca me entero de lo que pasa afuera en el mundo, no leo los diarios, no prendo la televisión. Pero a la noche me gusta ver fútbol, en directo. Como no puedo verlo en directo, porque ya todos los partidos pasaron, entonces los tengo que ver en diferido, grabados. Pero hago de cuenta que es en directo, hago de cuenta que están en vivo. Son partidos que se jugaron 3, 4 de la tarde y yo lo estoy viendo a las 10 de la noche. Así que cuando veo el partido insulto, me alegro, me amargo, me emociono y cuando la pelota va por el aire digo, esta entra, esta entra, esta entra, como dicen los mexicanos cuando jueguen con Argentina y no va a pasar. Esta entra, esta entra, esta entra. Esta es gol y ¿sabes? La pelota va a ir donde tiene que ir. Y a ningún otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque ya pasó. Ya sucedió. Solo que como yo lo ignoro, a mí me parece que está ocurriendo mientras yo lo veo. Para mí, querido, concluye el maestro,
vivimos la vida con la ilusión que la vida es un evento en vivo. Pero en realidad, yo creo que la vida la vivimos en diferido. Esa mujer y vos ya están juntos, o no van a estarlo nunca. Así que ahora, anda a aprender un poco de tango y averigualo. Y Dios nos da el mismo consejo que este maestro de tango. Aprende a bailar la vida sin miedo, mientras dure la música. Y averigua lo que Dios ya escribió para vos, que va a pasar. Te toca averiguarlo mientras bailás, pero ya está escrito. Y lo bueno es que Dios dice, pensamientos de bien, de bienestar tengo para ti y no de mal. Tu futuro va a estar bien. Así que no tendrías por qué preocuparte. La vida está grabada. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo enfrentamos a un chiquito? ¿Cómo le ayudamos, mejor dicho, a un chiquito a enfrentar la oscuridad? Bueno, primero apelamos a su sentido común. Los que somos papi, ¿qué hacemos? Encendemos la luz, le mostramos que no hay nada de qué temer en la habitación. Y le mostramos que esa sombra en la oscuridad es simplemente un saco colgado del perchero, del gancho. Y Dios hace lo mismo, nos muestra lo que a nosotros nos parece incierto y dice, todo está bajo control. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Descubrir que lo que nos asustaba en realidad no es un monstruo, es un saco. El pesimismo no funciona porque es otra forma de esclavitud mental. El optimismo muchas veces no está anclado en la realidad. Tampoco podemos decir, bueno, voy a ser optimista y ya. Porque a veces el demasiado optimista no tiene una dosis de realidad que se necesita para la vida. Para ese temor legítimo de no cruzar la calle sin mirar hacia los lados, ¿no es cierto? El optimista dice, nadie me va a matar y lo pasan por arriba. Ese optimismo no sirve. Es un optimismo imbécil. La única manera de caminar confiadamente hacia un futuro desconocido es apostarlo todo a la bondad de Dios. Es decir, yo creo que Dios sabe que me va a ir bien, pero ¿qué hace el temor? Erosiona, es un ladrón, erosiona nuestra fe, saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad, se lleva la felicidad. Y las fobias son como los anillos de una serpiente. Mientras más cedemos a ellas, más nos aprieta. Y Jesús dijo que vino a libertar a los cautivos, y eso incluye a los que son prisioneros del temor. Hay gente que es cautiva y se pierde la vida. Ojalá fuese solo perder un contrato en Hollywood, porque esta gente que yo te conté a lo mejor tiene la vida resuelta en términos económicos. Pero los que no pueden asistir a un funeral, ya sea porque no pueden viajar o porque simplemente el panteón le da urticaria. Los que no pueden enfrentar un hospital, el presidente más poderoso, o mejor dicho, el presidente del país que se considera más poderoso del mundo, Richard Nixon, no podía ir a un hospital. O sea, podía apretar el botón rojo y hacer volar la mitad del planeta, pero no podía ir a un hospital. Esa incongruencia es la que nos lleva a pensar que el temor es irracional. Yo siempre suelo mencionar que te hubiese gustado mucho mi hermano, o por lo menos uno de ellos, no me llevo tan bien con el resto. Pero Daniel Marcelo le gustaba a todo el mundo, y aparte era un galán. Sacó los mejores rasgos de mi mamá inglesa. Yo ya estoy un poquito deformado porque ya fui hecho sin ganas. Acordate que yo fui un susto, ¿no? Ustedes me quisieron tener, no, fuiste un descuido, así que yo era Dante descuido. Pero mi hermano lo hicieron con ganas, era un galán. Y hacía amistades todos los días, con entusiasmo, era el centro de las reuniones familiares. Vivía contando chistes, le ponía sobrenombres a todo el mundo. Yo te lo he mostrado y te lo he contado en alguna otra ocasión. Pero también te conté que un día sintió que la religión lo traicionó, lo cual es lógico, la religión tarde o temprano te traiciona. El que no te traiciona es Dios, pero la religión organizada sí. Y el tipo se encadenó al alcohol. Y durante las siguientes décadas, ahí Daniel es el del medio, y los dos que estamos alrededor con ese peinado espantoso que lo hacían con una pelela en la cabeza, es mi hermano Diego, y el más chiquitito soy yo, luciendo mi primer short Hugo Boss. Armani. Y Daniel bebió tanto, para mí era mi héroe. Uno siempre entre los hermanos tiene un héroe, ¿no? Que destrozó su salud, su matrimonio, perdió trabajo, dinero,
4 décadas fumando 4 paquetes de cigarrillos por día convirtieron su corazón en carne molida. Y durante el duro invierno de 2013, sintió que no podía respirar bien en la madrugada, se despertó a eso de las 3 de la madrugada, con dolores agudos en el pecho, alcanzó a llamar por celular a su hija o una de sus hijas. Su hija rápido envió una ambulancia y cuando llegó al hospital mi hermano ya había fallecido. Y digo siempre que desde ese día yo siempre traté de imaginar los momentos finales de mi hermano. Los momentos finales en la tierra, de este lado del sol. Me lo imagino viajando a toda velocidad por las calles del conurbano bonaerense, observando el techo de la ambulancia, que fue lo último que vio, con la sirena aturdiéndolo, los médicos tratando de mantenerlo con vida y el corazón más débil. Él siempre solía decirme que necesitaba 2 minutos aproximadamente antes de morir para ponerse a cuentas con Dios. Decía, si yo tengo la mente con claridad, yo me arrepiento de todo y ya está, porque él creía en el cielo, creía en la eternidad. Yo creo creer que sí tuvo esos minutos, que luego de colgar con su hija hizo una pequeña oración porque él sabía cómo orar. Pero una ambulancia no es el único lugar en el que se tiene miedo y en el que uno busca arrepentimiento, ni un avión que se está cayendo. Tal vez tu corazón no esté dando el último latido como mi hermano, pero encontraste que llegaste a tu último salario o estás agarrado de tu última pizca de fe. Y cada salida de sol trae nuevas razones para tener más miedo. Están despidiendo gente en tu trabajo, la inflación no para, Maduro sigue en Venezuela, ningún político jamás irá preso en Argentina, tu suegra vendrá para Navidad como todos los fines de año, y algún dictador loco en alguna parte de América Latina o en Asia o en donde sea está coleccionando ojivas nucleares como si fueran Malbec mendocinos. La viruela del mono cada vez está más cerca. Quizás tengas en un cajón de la casa un diagnóstico médico con metástasis o con algo que realmente preocupa. O llegaste a la mediana edad y te das cuenta que tienes más años en la espalda que por delante, que estás más cerca de la tumba que del útero. O tal vez solo te estás haciendo mayor. Llegaste a una edad en la que es probable que no veas otros 10 años. 5 o 1. Y tenemos miedo de ese lunar que nos apareció en la espalda y el sonido del reloj nos indica que estamos más cerca del sepulcro cada vez. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos sofisticados sistemas de seguridad, legislamos un sistema militar más fuerte, pero dependemos de drogas que alteran el estado de ánimo más que ninguna otra generación en la historia. El niño promedio de hoy, el chiquito promedio de hoy tiene un nivel mayor de ansiedad que el que tenía un paciente psiquiátrico promedio de la década del 50. O sea que un niño de hoy se medica como un paciente psiquiátrico del año 50. Entonces, el miedo tiene que ser parado en seco o nos va a socavar la vida que Dios tenía planificada para nosotros. El miedo disminuye la calidad de vida, silencia nuestra risa. En una fiesta donde todo el mundo se está riendo, nosotros estamos taciturnos porque estamos preocupados por un podría que todavía no ocurrió. Entonces, hace que nos anticipemos al futuro con más temor, con más miedo que excitación. Y vamos perdiendo eso que teníamos cuando niños. ¡Uy, viene Navidad! ¡Uy, voy a viajar! ¡Nos vamos de vacas! ¡Nos vamos de vacaciones! No con las tías. ¡Nos vamos de vacaciones! Y nos vamos perdiendo la alegría. Y demasiado descortés, absurdo, ordinario. Es el temor que no está dispuesto a compartir su residencia con la felicidad. ¿Y qué hace la felicidad? Accede. ¿Alguna vez viste a los dos juntos, al miedo y la felicidad? ¿Puede alguien ser feliz y tener miedo al mismo tiempo? No, el temor es el acosador. El que hace bullying en el patio del colegio de nuestras vidas, insolente, bravucón, matón de patio. El temor nunca escribió una sinfonía, nunca escribió una poesía, nunca negoció un tratado de paz, nunca sanó una enfermedad. El temor nunca sacó una familia de la pobreza, ni a un país de la intolerancia. Nunca salvó un matrimonio. El temor nunca sacó de la quiebra un negocio. El temor succiona el alma. Nos pone en un estado embriónico y nos deja en un sillón en posición fetal todo un domingo en vez de disfrutar.
Por eso no es de extrañarse de que Jesús le hiciera tanta guerra al temor. Los evangelios tienen 125 mandatos imperativos de Cristo, en modo imperativo. De esos hay 21 que dicen, no temas, confiad, ten ánimo. Si la cantidad es un indicador, es que Jesús considera nuestros temores con seriedad. Mateo 10:31 dice, no temáis. Ustedes valen más que muchos pajaritos y no hay un pajarito que caiga a la tierra sin que mi Padre lo sepa. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, tengan miedo a otras cosas, porque los que matan el cuerpo no pueden llegar hasta el alma. Juan 14:7 dice, no te turbe tu corazón, ni tenga miedo, no se turbe tu corazón. Lucas 24:38, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué? ¿Por qué vienen a tu corazón pensamientos de temor? Este era Jesús hablando como un papá. No tengas miedo, porque no quiere que vivamos en un espíritu de temor. Y hemos aprendido que el temor tiene un costo muy alto. Mira, cuando no existía Netflix, algunos dicen, ¿cuándo? Hace tiempo no existía Netflix. Se rió la chica de 15. Había un pequeño pulpo negro de goma que sembraba terror e intriga desde la pantalla chica, de la tele argentina. Entonces el furor del programa, que se llamaba El Pulpo Negro, se volvió una miniserie de culto. Yo conté esta historia en uno de los mensajes más populares que tenemos en nuestra página, que se llama ¿Por qué tienes miedo? Tiene 6 millones de vistas el mensaje ¿Por qué tienes miedo? Y aquí cuento la historia, no como la cuento hoy, pero más o menos hago un paneo general de lo que era el pulpo negro. Para mí no me daba tanto miedo el pulpo negro, sino este hombre, su creador, Narciso Ibáñez Menta, nacido en Asturias, España, nacionalizado argentino. Y él había creado historias que llamaban historias para no dormir. Un pacto con los brujos. Era peor que yo poniendo títulos. El hombre que volvió de la muerte. A mí me lavan la sangre. Tenía esa risa así satánica como esa. Reíte, 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 querida. Así era. Y tenía una voz. No te enojes. Pero tenía una voz, pero reíte. Tenía una voz que petrificaba tanto que yo estaba convencido que el asesino serial del pulpo negro merodeaba por mi casa. Entonces, para ir hasta la nevera, yo tenía que pasar peligrosamente cerca del pulpo, algo que yo estaba reacio a hacer, aunque ya era bastante grande. Pero yo viví toda mi niñez aterrorizada por culpa de este hombre. Que ya se murió. No sé para qué lado se fue, pero se murió. Y solo era un actor y director con acento gallego. Esta noche vais a ver una miniserie de la hostia. Y no es por badajear, ni intentar ser estólido. Pero hoy vais a molar de miedo. Como ella. Y debo decirles, en mi torpe intento de ser locuaz y evitando cualquier discurso pueril, que esto es muy acojonante, y os producirá pesadillas que os hará flipar toda la noche. Yo no entendía un cuerno lo que decía, como ustedes que dicen, igual, pero me orinaba encima por el tenor. Y si eres totalmente sincero conmigo, seguro vas a identificar por lo menos unos cuantos focos de miedo escondidos en los huecos de tu mundo interior o infantil. Todos tenemos un pulpo negro al que le tememos, todos. Y no importa lo bien que luzcamos por fuera o cuán adultos seamos, el miedo se filtró bajo el barniz de nuestras vidas. Por eso, una vez que revisamos la patología, yo quiero darte también la prescripción, porque están mirándome todos como diciendo, bueno, ¿cuándo nos suicidamos en masa? A ver. Yo te voy a dar la terapia con la cual logré vencer al pulpo. Número 1, que es sencillito, comprender el origen del miedo. Porque antes de conquistar el miedo, hay que comprender dónde se origina. Yo leía una entrevista hace poco que dio a la gráfica un famoso terapeuta que decía que conoció a un niño que tenía miedo a la oscuridad, a los lugares nuevos, a las multitudes, a la gente, obviamente a los aviones. Sus miedos eran tan paralizantes que afectaban su capacidad académica. En la escuela
en público, y cada mañana se resistía a dejar la casa para ir a la escuela. Era un problema, gritaba, pero no porque no quería ir necesariamente como algunos chicos, sino porque tenía pánico de dejar la casa. Y cuando estaba en el aula se resistía a salir al recreo para ir a la cafetería o al gimnasio, y después se resistía en regresar a la casa, se hubiese quedado a vivir en el colegio. Entonces no era que le tenía miedo a algo, le tenía miedo a todo. Y en terapia descubrieron que su mamá, en un intento de protegerlo, le había advertido toda la niñez contra los peligros de las cosas horribles que podrían pasarle en el vecindario y en la calle si andaba solo. Que es un miedo noble, si se quiere. Pero recuerden que nuestras madres, la mayoría, nos psicopateaban. Nos decía, no te vayas ni vuelvas tarde porque me vas a encontrar muerta. Esas cosas no decía la vieja de antes. Algún día te van a secuestrar y te van a vender por ahí, en África. Pero si no soy negro, te venden igual, te pintan. Y tu colorcito paga más caro todavía. Esas cosas. Bueno, eso a mí no me afectó, pero a este chico le habían dicho que lo podían atracar, que lo podían secuestrar. Y como había experimentado más traumas en sus primeros años que lo que cualquier niño se merece, ahora imaginaba horrores inexplicables basadas en la advertencia de su madre que le llevaban a tener miedo al mundo exterior. No era extraño que le atemorizara salir de la casa para ir a la escuela. No era extraño que le atemorizaran las multitudes y la gente. Entonces, a veces, al tratar de proteger a nuestros hijos de los peligros reales, como esta mamá de irse solo, que está bien, ella estaba avivando la magnitud de miedos imaginarios que ahora lo paralizaban y que lo iban a acompañar toda la vida. Solo cuando los terapeutas comprendieron el origen de los miedos de este chiquito, pudieron ayudarlo a superarlo. Entonces, mucha gente vive toda la vida atormentada por un miedo particular basado en un suceso traumático de la infancia. Por eso yo siempre digo, no es venir a la iglesia, Cristo hace las cosas nuevas y ya está, porque somos adultos que encierran el niño que fuimos. Y si no estamos emocionalmente sanos, tampoco vamos a tener una espiritualidad sana nunca. Un hombre adulto se niega a acercarse al agua porque cuando tenía 8 años no hizo pie en el mar y creyó que iba a morir ahogado. Y desde ese episodio aterrador, evolucionó una fobia contra el agua, una vida entera de miedo a los barcos, a las piscinas, a las playas, y casi de casualidad se baña, si no tampoco. Hablar en público, que es la lista de miedos más comunes. Es decir, todos los que experimentan grados de miedo a hablar frente a una audiencia van a recordar un momento en la que pasaron al frente al aula, frente a una veintena, treintena de otros chicos. Alguien se rió, como ella, o como alguien normal. Y el profesor la avergonzó, o le dijo por qué no estudió. Y desde ese momento, el simple pensamiento de hablar en público le causa terror. No nos recordamos conscientemente que está anclado en ese episodio. Pero eso deviene a que nos cuesta horrores hablar hasta en una fiesta de cumpleaños. Conozco un líder cristiano, escribe libros, tiene programas de radio, de televisión, habla con una seguridad el tipo, tiene una verborragia, una inflexión en la voz, una dialéctica. Pero si lo invitas, que a mí me pasó, el tipo solo viaja en auto y me va a tardar ir a California 2 semanas. ¿Por qué? Le tiene pánico a volar. Y me cuenta que cuando era chiquitito pasó en un avión chiquito una tormenta eléctrica mientras volaba en un avión y esa experiencia aterradora lo mantuvo en tierra firme durante los últimos 35 años. Conozco a gente que no conduce porque metieron el coche en una cuneta hace 30 años. Algunos deberían no conducir, pero por otras razones. Conozco a gente que no se sube en barcos porque se marearon una vez cuando tenían 14. Conozco a gente que no busca relaciones profundas porque una vez me rompieron el corazón y no quieren dar otra vez lo más preciado que tienen. Otra gente se aleja de Dios o tiene fobia a las religiones porque conoció un cura abusador, un pastor chanta o sinvergüenza o un rabino atorrante, botarate. Entonces, es descorazonador ver a algunas personas que se pasan la vida entera cautivas por miedo de lo que pasó una vez y de ahí trazaron un patrón. Entonces, cuando uno le quita el caparazón, a menudo encontramos 1 o 2 sucesos significativos en el interior, que fueron lo suficientemente terroríficos para empezar un efecto dominó con un efecto colateral, que hoy hicieron que construyeran un búnker emocional. No pueden sentir, no
tienen terror a hacer eso que cualquier adulto haría. Una vez que uno comprende el origen del miedo, el siguiente paso es exponer las mentiras del miedo. Lo que Dios nos dice, tranquilo, enciende la luz, mirá, es un saco, no es un monstruo. Pero el origen del miedo tiene que ver también con las mentiras que el miedo nos dice. Por ejemplo, en algo normal. Imagina que tienes una cita romántica importante y ella te dice, te llamo o te escribo hoy. Cuando se hacen las 11 de la noche y no te escribió ni te llamó, el miedo empieza a hacer la jugada. El miedo comienza a desplegar pesadillas en tu imaginación que toma dos senderos predecibles, tragedia o traición. Capaz que no le anda el celular, se le descargó, se olvidó. Pero el miedo te dice, o está muerta desmembrada en una cuneta, o me clavó el visto y me abandonó. Ojalá que sea lo primero. Porque no me va a doler tanto al ego. Y pensamientos así son buenos para las telenovelas, para que Ricardo Arjona componga canciones, pero no para la salud emocional. Entonces, el término técnico para fabricar siempre estos peores escenarios es dramatización. ¿Hay gente acá que dramatiza? Bueno, vinieron los suecos, los de Suiza vinieron, todos los que no dramatizan. Hay acá que... ¿Qué pasó? Se me rompió un huevo. ¿Hay alguna así acá? Que lo dice ella, no entiendan mal. Ella dice, se me rompió un huevo, ella. Si lo sería más grave. Alguno no entendió, no importa. Después le explican en casa porque no se puede explicar más. O necesitas enfrentarte a tu mujer por un asunto serio. Hay un patrón no saludable en la comunicación conyugal y esto justifica una plática, una charla a corazón abierto. De manera que el miedo aparece. No, si yo saco a relucir esto, se me va a armar un problema. Entonces vamos a terminar peleando de nuevo, se va a ir por la puerta, no va a volver más, voy a ser padre soltero, los chicos van a quedar marcados de por vida. Y en realidad la discusión o el debate a corazón abierto trae sus riesgos, pero también los trae no decir nada. Así es como funciona el dramatismo. Si escuchas a las mentiras dramáticas que corretean por tu mente y decides guardar silencio, estás invitando a otro montón de problemas. La hostilidad hacia tu mujer va a aumentar el resentimiento, se va a ir el amor o el cariño, el amor va a disminuir y va a haber un nudo en el estómago que te va a succionar la energía. Y golazo para el equipo del miedo. Otra vez ganó el miedo. Entonces uno descubre los orígenes, después enfrenta las mentiras y dice, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿qué posibilidades hay? Cuando uno enfrenta la mentira, ya hizo 60-70% del camino. Después tiene que afrontar no solo la mentira, sino el miedo cara a cara. Los estudios demuestran que si uno evita el miedo hace que estos aumenten. Yo tenía terror de hablar en público, porque a mí me avergonzaron de chiquito. Antes los profesores te avergonzaban. Yo conté muchas veces que mi maestra me dijo, pero Gebel, ¿usted tarado o qué tiene en la cabeza? ¿No sabe ni hablar? No me ayudó a que yo salga un locutor de ahí. Yo dije, no hablo nunca más. Pero un día dije, si yo no lo enfrento, a lo mejor me pierdo la oportunidad de algo que Dios quiere hacer conmigo. Y los expertos en la gestión del miedo están de acuerdo que el miedo empieza a disminuir cuando uno comprende sus orígenes, cuando lo expone y cuando lo enfrenta cara a cara. No hay otro camino. Y una nota para los padres. Esto va para los papás que no me piden el consejo, pero no te puedes escapar, me estás escuchando y por la misma ofrenda te lo voy a dar. No afirme los miedos de la infancia de tus hijos. Yo suelo escuchar historias de padres que reaccionan al miedo irracional de los chiquitos, reafirmando el miedo que tienen. Yo me acuerdo que tenía 8 años, este servidor tenía 8 años, y me despertaba asustado porque había soñado con el diablo. Ustedes dirán, ¿y cómo soñabas con el diablo? Y porque en mi casa se vivía hablando del diablo. Venían unas hermanas de la iglesia a contar sus experiencias de liberación, de exorcismo, y que se encontraron en la calle con tantos demonios. Y yo tenía pesadillas. E iba corriendo, porque era un caldo de cultivo mi casa. Mi casa era la casa del exorcista. Yo iba a la habitación de mi mamá. Dice, mamá,
Y mi mamá con tono tranquilizador me decía, ay, Dantecito, no te preocupes. Soñaste porque es la madrugada, son las 3 de la mañana, que es justo la hora de mayor actividad demoníaca. ¿La qué? Es la hora que los brujos hacen sus rituales satánicos. Y se ve que la vieja macumbera de al lado está haciendo magia negra y seguro debe estar pinchando un muñequito con tu foto. Pero no te preocupes. Están sacrificando gallinas coloradas, hacen su misa negra, tocan tambores invocando a Satanás. Pero no te preocupes que Dios te cuida. ¿Quién se va a dormir con toda esa información? Lo único que hacía mi vieja era legitimar mi miedo. Afirmaba mi miedo. Entonces, cuando tu hijo enfrenta un miedo irracional, dale paz. Pero haz todo lo que puedas para evitar que confirme que ese miedo es razonable. Entonces, si estás luchando contra tus propias fobias, no se las transmitas a tus hijos. Evita pasárselas a la próxima generación. Y el paso 4, la oración. Franca y directa. La oración. Un querido amigo me contaba esta semana, que empezó a sentir un dolor en el pecho. Y mientras que viajaba en taxi a la clínica, trataba de acordarse de alguna oración. Y me decía muy cómicamente, yo no me acordaba de ninguna. Entonces empecé, Dios te salve María, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y empezó. Que yo recomiendo hacer, Señor Jesús, bendice a aquel, que no se vayan allá. Que yo pensé que era eso, la persinación. Esa risa la quiero para el otro servicio, ¿te podés quedar? Y como no se acordaba bien, empezó con el Padre Nuestro. Y le dijo al taxista, ¿usted se acuerda cómo sigue el Padre Nuestro? Y yo no tengo idea. El tipo no se acordaba de ninguna. Pero en momentos así uno no tiene que tanto recordar un rezo, porque nadie muere, o nadie está dispuesto a morir ateo. Yo se lo dije a este querido amigo. Nadie muere ateo. Entonces uno tiene que hacer una oración pragmática, directa, sin eufemismo. Señor, no me quiero morir. Señor, quítame el miedo. Oraciones directas. No hay nadie que diga, no, yo no oro así porque soy católico, no, yo no oro así porque soy musulmán, yo no porque soy agnóstico. Cuando un avión se está por caer, o cuando estamos en una crisis seria, todo el mundo le ora a Dios. A su manera, a su forma. Yo te conté muchas veces que saliendo de Tel Aviv, un rayo pegó en el avión y todo el mundo empezó, todo el mundo buscando a Dios. Yo estaba desesperado porque aparentemente era el único cristiano que no oraba, pero porque no entendí lo que dijo el capitán. Podía ser, tranquilo, pegó un rayo, yo ya me puse el paracaídas, nos vemos. Y estaban todos gritando, estaba lleno de la colectividad judía y musulmanes, y todos se levantaron, sacaron el cinturón y a orar para el lado de la mezquita, que yo no sé cómo cuernos saben dónde está la mezquita arriba de un avión, pero iban todos para el mismo lado, que era como mirando el baño. A lo mejor querían entrar al baño, yo pensé que era la mezquita, pero estaban todos ahí. Y entonces digo, en la desesperación, ¿alguien habla español para que me traduzca lo que dijo el tipo? Y salta una italiana y dice, dice al capitán que no nos vamos a hacer de percha, que no nos vamos a lastimar, que tome el whiskacho que hay ahí, whisky, y disfruta. Dios envió su ángel italiano. Pero yo me acuerdo que estoy convencido que la oración de todos, independientemente del idioma, es Señor, sálvanos. No buscaron un rezo sofisticado. Yo me acuerdo hace algunos años ir al hospital, porque iban a operar a un padre de familia a corazón abierto, y llegué justo antes que se lo llevaran al quirófano y estaba allí toda su familia, comprensiblemente afligida. Los hijos tenían miedo de perder a su papá, estaban a punto de abrir el pecho, así que apiñé a la familia alrededor de la camilla para que pudiéramos orar, y la esposa oró primero y dijo algo como, Señor, no tengo ni idea qué pedirte, no sé cuál es tu voluntad divina y perfecta en esta situación. Si te complace, solo si te complace, sana a mi esposa. Pero no quiero imponerte nada. Haz como te plazca,
porque estoy convencida que tus planes son mejores que los míos. Falta que dijera, llévatelo, Señor. Yo decía, señora, ¿en serio quiere que diga que se muera el desgraciado este? Ponele. ¿No le gusta al tipo? ¿Vale la pena? ¿No quiere que mejor pidamos la eutanasia y nos ahorramos la operación? Por eso no me dejaría los hospitales. Pero la esposa estaba tan preocupada en no forzar la mano de Dios que hizo una oración. A mí me preocupa que a veces seamos así. Que hagamos lo mismo, que hacemos oraciones recatadas, ambiguas, hágase tu voluntad, en vez de simplemente decir, no quiero tener miedo. Quiero que me ayude, orar directo, pragmáticamente, de frente. Enfrentar los miedos cara a cara, orando. Dile a Dios exactamente lo que quieres que haga. Señor, si existe, quítame el miedo. Sé simple, Señor. Sana a mi marido. Por lo menos para quedar bien con tus hijos. Sana a mi marido. Después te vas y le dices, pero ahora, de manera directa. Yo siempre recuerdo que en el mar de Galilea, que cuando lo conocí en Israel no es un mar, es un tazón así, es un laguito. Jesús dormía en medio de la tempestad y cuando los discípulos fueron a despertarlo, le dice, no ves que perecemos. Jesús se para, calma los vientos, calma el mar. Y ellos dicen, ¿qué hombre es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. A mí me pasó algo similar con Narciso Ibáñez Menta, este actor español y mi tan temido Pulpo Negro. Más de una vez yo tenía terror de todas esas historias de Narciso Ibáñez Menta, entonces iba hasta el cuarto de mi padre y lo despertaba. Y al igual que Jesús en la embarcación, mi papá estaba completamente dormido durante mi tempestad privada. Entonces abría un ojo y soñoliento me decía, ¿por qué tiene tanto miedo? Y yo le recordaba a Narciso Ibáñez Menta o al Pulpo. Entonces salía de la cama, se armaba de valor sobrehumano mi papá, me escoltaba a través del valle de sombras y de muerte y me servía un vaso de leche. Y yo lo miraba maravillado como diciendo, ¿quién es este hombre? Y hasta el Pulpo Negro le obedece. Así de grande es tu Dios y así de chiquito es tu miedo. Así de grande es tu Dios y así de chiquito es tu miedo. Y quiero cerrar con un bellísimo poema que te voy a regalar de este querido monje Mamerto Menapace, que es un cura párroco. Genial, tiene unos libros geniales. Y hay una especialmente que dice acerca de tus temores. Me pareció muy tierno y porque lo conozco, no personalmente, sino que he leído muchos sus libros y lo admiro. Creo que esta poesía, esta prosa resume un poco lo que traté de decirte hoy. Él dice, seguirá cayendo el agua mansamente desde el cielo sobre el lomo de la tierra y los juncos del estero. Seguirán nomás los pastos en su lento brotar quieto, obedeciendo a los cielos de veranos y de inviernos. Madurarán los frutales, nacerán los terneros, los trigales serán pan y los rastrojos berbechos. La vida siente fuerte porque anida en lo pequeño y desde allí se construye con soles, lluvias y viento. Qué poco decide el hombre por más que se muestre miedoso e inquieto. Si abriéramos la ventana cuando vemos todo negro, sabríamos que en el mundo hay algo más que el nuestro. Sabríamos de plantas y de todo el sufrimiento que le cuesta a las raíces conseguir el alimento. Veríamos a los pájaros remando con el esfuerzo que las mantiene en el aire en la dirección de su vuelo. Sabríamos de luz que el sol derrama en su suelo y alcanza para alumbrar hasta la cruz de los muertos. Qué poco decide el hombre por más que se muestre miedoso e inquieto. Y a esta frase o a este poema, yo quiero que te lleves esto grabado en tu corazón, átalo a tu cuello, escríbelo en las tablas de tu corazón. Cada vez que un temor te asalte, cada vez que una fobia te amenace, recuerda, así de grande es tu Dios y así de pequeño es tu miedo. ¡Dale un aplauso al Rey de Reyes!
Vamos, 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 dale un aplauso gigantesco al Rey. El Rey está en casa. Si crees que Dios te habló, dale un aplauso gigantesco, grande, que se escuche en todo el mundo. ¡Esa! ¡Aleluya! Dale un aplauso grande. Y el Rey ha hablado hoy. Me ha sanado el corazón y el alma. Me gustaría que digas conmigo esta pequeña oración para que se vayan los temores. Di, Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Quita mis miedos. Encuéntrate conmigo. Vive en mí. No quiero religión. Te quiero a ti. Eres real. Ayúdame, Señor, a vivir en paz y en libertad. Fuerte, hasta que me toque ir contigo. Ahora, 2 minutos quiero orar por ti. Padre, he hablado, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a tu ejército, a estos tus hijos, que los amas tanto. Yo bendigo, Dios, ahora a toda la gente para que los miedos se vayan. Para que toda sensación que quita el bienestar, de ansiedad, toda esa nube negra que atormenta, de preocupaciones. El Señor me dice que te diga, tus hijos estarán bien, tus padres estarán bien. Si hay algo que te preocupa, que no te deja respirar, vamos, descansa en el Señor. Dile, Señor, yo quiero descansar en el Señor. Ora con tus palabras, como te dije recién, Señor, quita el miedo, quita todo dolor, quita todo lo que me preocupa, saca de mí todo lo que no es tuyo. Yo quiero estar tranquilo, mi futuro está en tus manos. Mi matrimonio está en tus manos. Mis nietos están en tus manos. Vamos a confiar en Dios independientemente de cualquier religión, de cualquier denominación, de cualquier credo. Confía en Dios. Decir, Señor, mi destino ya está escrito. ¿La pelota va a entrar o no va a entrar? Porque ya ocurrió. Solamente que estamos viviendo la vida en diferido, aunque creemos que estamos en vivo. Pero no estamos en vivo, hay un delay. Y en el delay Dios dice, tranquilo, porque yo te voy a cuidar y cuidar de los tuyos. Y aun cuando te toque partir a la eternidad y bajar al sepulcro, tus hijos estarán cuidados. Yo soy el que cuida a tu familia, el que te rodea de paz. Te bendigo en lo que hagas, en la ciudad, en el campo, al levantarte, al acostarte. Te bendiga Dios en todas las cosas. Dios te dé paz, te dé tranquilidad. Se vaya todo temor, se disipe toda oscura nube y algo que es sobrenatural, que solo Dios te puede dar, te regale ahora. Bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Te ponga Dios por encima y no por debajo. Bendigo lo que hagas en todo, tu arteza de amasar, tu trabajo, el trabajo de tus manos, el fruto de tu vientre, mami. Te bendiga en todo, papá. Te bendiga en todo, mijo, para que te vaya lindo, para que te vaya bien, para que tengas vientos a favor, para que tu avión siempre llegue a destino, para que tus hijos nunca se encuentren con una enfermedad terminal, para que nunca en tu familia cáncer y niño estén en una misma oración, para que no haya medicamentos más que para un dolor de cabeza en la mesa de luz, para que tengas una vida sana, próspera, bendita. Yo lo creo. Yo creo que Dios nos puede dar plenitud de vida. Te haga sonreír el Señor en los inviernos, en las primaveras, en los días de heladas y en los días de calor, cuando los árboles tengan frutos y cuando no haya hojas. Te bendigo en todo, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, seas bendito. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Se nos fue la hora. Chau, gente maravillosa. Hasta el domingo que viene. Chau, 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 chau.